Alejandro Golfe, y del segundo año de neumología del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, y voy a daros mi segunda sesión de pruebas funcionales respiratorias, que es sobre la medición de volúmenes. Bien, los volúmenes pulmonares se dividen en volúmenes pulmonares dinámicos y estáticos. En este caso nos vamos a centrar en los volúmenes pulmonares estáticos, que al contrario que los dinámicos no se movilizan durante la respiración y precisan de procedimientos diferentes a la espirometría convencional para su determinación. Caracterizan los aspectos mecánicos de la bomba de aire pulmonar y es una herramienta muy empleada en los laboratorios de función pulmonar. Comentar que son subdivisiones primarias, esto quiere decir que los volúmenes son indivisibles y a partir de, como vemos en la curva de volumen, hallando la capacidad funcional residual y el volumen expiratorio de reserva, conseguiremos hallar el volumen residual y con ello calcular la capacidad pulmonar total. Esto lo desarrollaremos más adelante. Bien, entrando en conceptos, el volumen corriente o tidal es el volumen que entra en los pulmones en una aspiración basal. El volumen de reserva inspiratorio es el volumen introducido en los pulmones tras una inspiración máxima. El volumen de reserva expiratorio es el volumen exhalado adicional de los pulmones tras expirar el volumen corriente. Y el volumen residual, que es el que nos vamos a centrar, es el volumen que permanece en los pulmones tras una aspiración forzada máxima. Está determinado por el equilibrio de las fuerzas que tienden a reducir el volumen pulmonar, la fuerza muscular expiratoria máxima y retracción pulmonar hacia adentro, y la fuerza que tiende a incrementar el volumen pulmonar, la retracción hacia afuera de la pared torácica. Y esto está determinado por los músculos respiratorios, ya sean los inspiratorios o los expiratorios. Con respecto a la capacidad es la suma de dos o más volúmenes, por lo tanto es una unidad divisible. La capacidad vital es la suma del volumen tidal, el volumen de reserva expiratoria y el volumen de reserva expiratoria. Dentro de la capacidad vital podemos dividirla en capacidad vital inspiratoria, que es el volumen introducido en el pulmón en una inspiración máxima tras una expiración máxima lenta, la capacidad vital lenta, que es el volumen exhalado con un esfuerzo expiratorio máximo lento tras una inspiración máxima, y la capacidad vital forzada, el volumen exhalado con un esfuerzo expiratorio máximo tras una inspiración máxima. La capacidad inspiratoria sería la suma del volumen tidal más el volumen de reserva inspiratoria. Y constituye el volumen máximo de aire que puede ser inspirado a partir de la capacidad residual funcional. La capacidad residual funcional correspondería a la suma del volumen de reserva expiratorio más el volumen residual, y la capacidad pulmonar total, la suma final, el volumen tidal, el volumen de reserva expiratorio, volumen de reserva inspiratorio y el volumen reserva. Dentro de los factores de variabilidad es importante destacar pues, la edad, la talla, el peso, el sexo, posición corpórea y sueño y ejercicio. Dentro de la edad vemos que en los grupos más jóvenes, de 18 a 20 años, puede haber un aumento de volúmenes pulmonares, cosa que ocurre al contrario en las edades avanzadas, en las que se puede producir un aumento de volumen residual y de la capacidad residual funcional que nos puede dar una disminución de la capacidad pulmonar total. Dentro de la talla y el peso, en las obesidades importantes disminuye el volumen de reserva respiratorio, la capacidad residual funcional y con ello la capacidad pulmonar total. En los pacientes desnutridos, sobre todo en los pacientes jóvenes, podemos observar una reducción del volumen tidal. Los volúmenes en las mujeres tienden a ser menores que en los hombres y en lo que respecta a la posición en decúbito podemos observar una disminución de la capacidad residual funcional y del volumen tidal. Durante el sueño hay una disminución de la capacidad residual funcional y durante el ejercicio aumenta la capacidad pulmonar total y el volumen tidal en los adultos. Bien, pasamos a las principales utilidades de la medición de volúmenes y es la medición, como he explicado anteriormente, de la capacidad residual funcional. Es el principal objetivo por el que se utilizan estas cuatro técnicas comentadas, que es la pretismografía corporal, la dilución en circuito cerrado con helio, la dilución en circuito abierto con lavado de nitrógeno. Estas dos constituirían las técnicas de dilución de gases y las técnicas de imagen, radiografía y TAC de tórax, que prácticamente no se utilizan. Todo ello, con todas estas técnicas, se obtendría una medición aproximada de la capacidad residual funcional que finalmente, y como veremos más adelante, nos permitirían un cálculo de la capacidad pulmonar total y del volumen residual.
Bien, en lo que respecta a las recomendaciones previas a la realización de estas pruebas, pues mismas recomendaciones que para la realización de la espirometría. El paciente tiene que venir con una vestimenta cómoda, habiendo desayunado ligero, evitar ingesta de café, alcohol, hipnóticos, todo lo que deprima o sobreestimule el centro cardiorrespiratorio, no fumar, vapear o usar pipas de agua, al menos la hora previa, y evitar el ejercicio físico intenso también en la hora previa, para no adulterar los resultados de la prueba. Las indicaciones son las de establecer con seguridad el diagnóstico de una alteración ventilatoria restrictiva y estimar su magnitud. Caracterizar de esta forma el patrón de alteración funcional en las enfermedades restrictivas. Detectar precozmente la limitación al flujo aéreo o de atrapamiento aéreo mediante un aumento del volumen residual. Detectar respuesta a broncodilatadores y monitorizar respuesta a intervenciones terapéuticas. Delimitar el gas atrapado y cuantificar el espacio aéreo no ventilado junto con la difusión, y establecer un pronóstico, valorar el riesgo quirúrgico y ayudar en la valoración de la incapacidad laboral. Como contraindicaciones, aquí adjunto una tabla que son prácticamente las mismas contraindicaciones que se realizarían en una espirometría, solamente pues recordando que las cirugías serían una contraindicación relativa. Y en lo que respecta a la pletismografía, pues que el paciente pueda padecer de claustrofobia o cualquier factor que incapacite o limite el acceso del paciente a la cabina, ya sea paraplegia, necesitar tratamiento intravenoso que no pueda suspenderse durante un mínimo tiempo. Las razones para suspender estas pruebas, también idénticas a las que vimos en la espirometría: accesos tusígenos del paciente, broncoespasmo provocado, dolor torácico o síncope o mareo. Bien, de cara al inicio de la prueba, al previo inicio de la prueba, siempre tenemos que verificar los datos del paciente, revisar contraindicaciones, medir descalzo y pesar con ropa ligera. Registrar el consumo de tabaco, ejercicio físico intenso antes de la prueba y sobre todo el uso de broncodilatadores. Explicar y demostrar y hacer una demostración de la prueba y resaltar la importancia de la colaboración del paciente en esta para la correcta interpretación de los resultados. La prueba se realizará con el individuo sentado erguido, espalda apoyada en el respaldo y sin cruzar las piernas. Se colocan pinzas nasales y boquilla que se sellará con los labios, comprobando que haya una ausencia de fugas. Bien, pasamos a la pletismografía, que sería el patrón oro y la técnica más utilizada de cara a la medición de volúmenes respiratorios. La pletismografía es una técnica que mediante la coordinación de presiones y de volúmenes, pues podemos obtener estos volúmenes estáticos que anteriormente he comentado. Bien, en lo que respecta al proceso, empezaríamos encendiendo y calibrando los dispositivos, como toda técnica de respiratoria funcional. El paciente permanecería sentado y no es necesario la retirada de dentadura postiza. Se le explica la prueba, se le colocan las pinzas y se cierra la puerta de la pletismografía. Comienza a respirar tranquilamente hasta alcanzar unos niveles estables al final de la aspiración próximas al volumen de reserva funcional, a la capacidad residual funcional, que eso constituirían pues 3 o 10 respiraciones del paciente. Se cierra el obturador al final de la respiración durante 2-3 segundos y realiza maniobras de jadeo suaves a una frecuencia de 60 ciclos minutos, para conseguir una presión en la boca de más o menos 1 kilopascal. Se puede emplear un metrónomo para su ayuda. Aquí también empleamos un metrónomo, sobre todo pues eso, para que el paciente coordine el ritmo respiratorio que debe de llevar para una adecuada medición de presiones y volúmenes. Se realizan 3-5 series de maniobras de jadeo satisfactorios como las explicadas anteriormente, con uso de tapones y de oclusiones, y se abre el obturador y el paciente realiza una maniobra de volumen respiratorio, o sea, volumen de reserva expiratorio, seguido de una maniobra de capacidad vital inspiratoria lenta. En lo que respecta a los criterios de calidad, necesitamos una variabilidad de la medida del volumen de gas intratorácico menor al 5%, una diferencia entre las dos maniobras más altas de volumen tidal menores de 200 milímetros, variación de las dos medidas mayores de capacidad inspiratoria y volumen de reserva expiratoria menor del 5% de 60 milímetros, y una variación de la capacidad pulmonar total menor al 5% en lo que respecta a la comparación de las dos pruebas a realizar. Criterios de selección: destacamos el volumen de gas intratorácico, una media de 3 o más maniobras que difieran menos del 5% de la media,
y una capacidad inspiratoria seleccionada, la mayor capacidad inspiratoria seleccionada de los 3 intentos reproducibles. La capacidad pulmonar total, pues también tendríamos que obtener la suma de la media del volumen de gas intratorácico y mayor capacidad inspiratoria. Bien, estos son los criterios de aceptabilidad que tenemos en nuestro centro, en el Hospital General de Albacete, y es más o menos pues, adaptado a lo anteriormente nombrado. Necesitamos de una línea basal al final de la respiración, que sería la capacidad residual funcional, se mantenga estable durante al menos 3 respiraciones previas a la oclusión. La diferencia de volumen entre la capacidad residual funcional y el volumen al que se ocluye el obturador tiene que ser menor a 0,2 segundos. La frecuencia respiratoria durante la obturación es de 30 a 60 ciclos minuto, siendo 60 lo más indicado según las guías, y una línea volumen-tiempo durante la oclusión que sea horizontal, para comprobarla pues, que efectivamente se ha aplicado la obturación. La medición de la capacidad vital que cumpla los criterios de calidad similares a la espirometría. Pasando de técnica a las técnicas de dilución de gases, pasamos a la dilución del helio, que no la tenemos en nuestro centro. Y bueno, serían los 2 pasos iniciales y similares a la pletismografía, pero en esta la única diferencia es que el paciente no tendría que encontrarse en la carbina herméticamente sellada y iniciaría respiraciones a volumen tidal durante 30 a 60 segundos para acostumbrarse al aparato y alcanzar un nivel estable al final de la respiración próximo a la capacidad residual funcional. Cuando se alcanza esta estabilidad, se le conecta la bolsa que contiene oxígeno y helio al final de la aspiración y a volumen tidal. El paciente realiza respiraciones a volumen tidal y se mide la concentración de helio cada 15 segundos. Se retira la conexión de la bolsa de gases cuando el cambio de la concentración de helio es menor al 0,02 durante 30 segundos. Esto quiere decir que que se ha alcanzado el equilibrio del helio en el pulmón y se realiza una expiración e inspiraciones máximas. En lo que respecta a los criterios de calidad de esta prueba, pues necesitamos de una medición satisfactoria y o bien 2 estudios de capacidad residual funcional con diferencias menores a 200 mililitros, 3 maniobras de capacidad vital inspiratoria recogiendo el mayor valor de esta o 3 maniobras de volumen de reserva expiratoria recogiendo el valor medio de estas 3. Pasando al lavado de nitrógeno, lo anteriormente comentado con respecto a la dilución del helio, iniciando respiraciones a volumen tidal durante 30-60 segundos, acostumbrándose al aparato y alcanzar niveles estables al final de la aspiración próximos a la capacidad residual funcional. Cuando se alcanza la estabilidad, se le suministra al paciente oxígeno al 100%. Se monitoriza la concentración de nitrógeno exhalado, descartando la presencia de fugas, y la prueba concluye cuando la concentración de nitrógeno se encuentra menor a 1,5% durante al menos 3 respiraciones consecutivas. Lo mismo que pasaba con el helio, cuando se considera que se ha alcanzado el equilibrio entre el gas y el pulmón. Se debe obtener al menos una medición satisfactoria y si se realizan posteriores mediciones, se deberá esperar un periodo mayor a más de 15 minutos entre cada uno, siendo mayor de 1 hora en pacientes con obstrucción severa o bullas, por las características fisiopatológicas de estos pacientes en lo que respecta a la ventilación y la eliminación de gases. Bien, esto es un modo resumen de lo anterior, del nitrógeno, en el que, bueno, la diferencia con el helio es que el paciente respira oxígeno al 100%, la medición de las concentraciones decrecientes de nitrógeno expirado hasta llegar a un mínimo estable es necesaria y la finalización en los valores únicamente cuando la concentración de nitrógeno exhalado es menor al 1,5% durante al menos 3 expiraciones sucesivas. Importante también destacar que en las técnicas de dilución también, al igual que en todas las pruebas, se necesitan unos criterios de aceptabilidad y de reproducibilidad. Bien, y pasamos al final al cálculo de la capacidad pulmonar total y del volumen residual, y es que inmediatamente después de la adquisición de este volumen residual funcional que hemos hallado en las anteriores pruebas, necesitamos medir el volumen de reserva expiratorio junto con una maniobra de capacidad vital inspiratoria lenta. El volumen residual se obtendría de la resta de esta capacidad residual funcional que hemos hallado menos el volumen de reserva, o sea, el volumen residual expiratorio. Esto nos permitiría hallar el volumen residual.
Y la capacidad pulmonar total sería la suma del volumen residual y de la capacidad vital inspiratoria. Después de esto, de la adquisición de esta capacidad residual funcional, en los pacientes con obstrucción grave o disnea severa, se tendría que realizar maniobras de capacidad inspiratoria, todo esto para hallar una capacidad pulmonar total más acorde y más exacta, o bien realizar maniobras de volumen tidal, que esto nos permitiría hallar similar a la capacidad pulmonar total, pues en este caso un volumen residual más exacto. Bien mediante una maniobra de volumen, o sea, de volumen residual expiratorio seguido de una capacidad vital inspiratoria, o bien con una maniobra de capacidad inspiratoria seguida de una capacidad vital lenta. Y bien, pasando a la última diapositiva, y es verdaderamente lo que nos interesa con las realizaciones de esta prueba, es hallar la capacidad pulmonar total. La capacidad pulmonar total nos permitirá ya diagnosticar y estimar la gravedad del patrón restrictivo. Al igual que pasa con la obstrucción con el FEV1, vemos que según la ATS y la ERS, en función del valor de la capacidad pulmonar total, podemos estadiar el grado de restricción que tienen estos pacientes. También podemos ver, como he comentado anteriormente, si hay atrapamiento aéreo, siendo un volumen residual mayor al 120, o una hiperinsuflación pulmonar, siendo una capacidad pulmonar total mayor del 120%. Como conclusiones, destacar que es una prueba básica complementaria a la espirometría y a la difusión para el diagnóstico y seguimiento de los pacientes con patología respiratoria, que existen diferentes formas de medición y es importante conocer cada una de ellas y su correcta realización de cara a una mejor interpretación de los resultados y diagnósticos, y conocer la interpretación de cada una de las pruebas para correlacionarlo con la clínica del paciente. Y bueno, este es el final y en el próximo capítulo hablaremos sobre la difusión de gases.